Bueno, profesor, este es el video para la explicación de los ejercicios de la evaluación número 1 que nos envió. Entonces tenemos los datos para el cálculo. Mi nombre es Miguel Maluenda. Entonces estos son los datos que me tocaron para el ejercicio del ítem 1 y ítem 1.1 y 1.2. Entonces dice, desarrolle por la ley de voltaje de Kirchhoff los siguientes circuitos y determine la resistencia total, la corriente del circuito, los voltajes parciales y totales y la potencia parcial y total del circuito. Entonces aquí tenemos nuestro circuito, que es un circuito en serie. Entonces vamos a proceder, digamos, a la explicación del ejercicio. Entonces tenemos nuestros datos, que tenemos que tiene 3 resistencias, la resistencia 1 que tiene 26 ohms, tenemos la resistencia 2 con 24 ohms y la resistencia 3 con 28 ohms. Tenemos como dato el voltaje total, digamos, que son los 360 voltios. Entonces, para calcular nuestra resistencia total, dice la fórmula que es la sumatoria de la resistencia. Nuestra resistencia, ¿cierto? Tenemos acá los 3 valores, que son R1.26, R2.24 y R3.28. Entonces, la suma de toda la resistencia nos da nuestra resistencia total del circuito, que serían los 78 ohms, ¿cierto? Entonces, tenemos para sacar la corriente total del circuito, que está acá abajo la fórmula, ¿cierto? Que es el voltaje final partido por la resistencia total. La resistencia total fue la que sacamos recién. Entonces, para sacar nuestra corriente, digamos, se divide el total de los volts, ¿cierto? Que son los 360 volts, partido por la resistencia total, que son los 78 que habíamos calculado. Entonces eso nos da 4,61 amperes. Y esa sería nuestra corriente del circuito. Entonces los voltajes parciales de la resistencia los calculamos de la siguiente manera, ¿cierto? Que tenemos que el voltaje de la resistencia 1 es la resistencia 1 por la corriente, al igual que la resistencia 2 y la resistencia 3, que ahí me equivoqué, la resistencia 3. Pero bueno, haciendo el cálculo, ¿cierto? Multiplicamos la resistencia 1, ¿cierto? Que tiene los 26 ohms por la corriente. Entonces la corriente dijimos que era 4,61 amperes. Y eso nos da 119,86 volts. Al igual sacamos el mismo cálculo para nuestro voltaje, ¿cierto? Parcial de la resistencia 2, ¿cierto? Que es la misma operación, y la resistencia número 3, o sea, el voltaje parcial de la resistencia, ¿cierto? Hacemos lo mismo, que multiplicamos la resistencia número 3, digamos, por la corriente, y eso nos da 129,08 volts. Entonces, para sacar las potencias parciales de nuestro circuito, entonces tenemos que nuestra potencia parcial de la resistencia 1, ¿cierto? Tenemos que es el voltaje de la resistencia 1, que lo calculamos acá por la resistencia, en este caso que es en amperes, ¿cierto? Que son los 4,61 amperes, ¿cierto? Entonces hacemos el cálculo, ¿cierto? Hacemos la multiplicación y nos da 552,65 watts, ¿cierto? Hacemos la misma operación con con la potencia de la resistencia 2 y potencia de la resistencia 3, ¿cierto? Y lo multiplicamos por la corriente y cada resultado nos da en watts. Entonces, para sacar la potencia total del circuito, tomamos estos 3 valores, los sumamos y nos da el valor total de la potencia de nuestro circuito, que vendrían siendo 1657,65 watts. Entonces, para poder comprobar, digamos, esta fórmula, la podemos hacer que la potencia total también la podemos multiplicar por
por el voltaje final por la resistencia. Entonces nos da básicamente lo mismo en watt. Y eso es lo que nos pide en el ejercicio número 1. Entonces tenemos el ejercicio 1.2, que es igual que el ejercicio 1.1. Entonces nos pide lo mismo, que tenemos la resistencia total, calcular la corriente de circuito, los voltajes y las potencias parciales y la potencia total eh, del, del circuito. Entonces acá no nos dieron un dato, ¿cierto? Que es la resistencia número 3. Entonces, la resistencia número 3 tuvimos que calcularla primero antes de calcular la resistencia final. Entonces, esa la calculamos, digamos, por la resistencia total, ¿cierto? Menos la resistencia 1 más la resistencia 2, ¿cierto? Y hacemos la sumatoria, digamos, y restamos y nos da los 30,14, que eso vendría siendo la resistencia número 3, ¿cierto? Y al igual que el ejercicio anterior, para sacar la resistencia total, es la sumatoria de las tres resistencias. Entonces nos da eso los 52,14 ohm. Y para calcular, digamos, la corriente total es lo mismo que el ejercicio anterior. Es el voltaje partido por la resistencia total, ¿cierto? Y serían nuestros 365 volts que tenemos por los 52,14 ohm que nos dio la resistencia. Entonces eso todo lo da el resultado en amperes, ¿cierto? Y acá hacemos la misma operación. Para sacar los voltajes parciales, ¿cierto? Es la resistencia 1 por la corriente. Entonces eso nos da acá los valores que tenemos, la resistencia número 1 que dijimos que eran 10 y la corriente que son 7.0 amperes. Y eso nos da en volt. Entonces hacemos la misma operación, digamos, para la resistencia 2 y la resistencia 3. Multiplicamos la resistencia por la corriente, que dijimos que eran nuestros 7 amperes. En este caso la resistencia 2 son 12 por 7, que nos da 84 volts. La resistencia 3, que son los 30,14 ohm multiplicado por los 7 amperes, y nos da 210,98 volts. Para las potencias parciales tenemos la misma fórmula, ¿cierto? Que es la potencia, en este caso la potencia parcial de la resistencia 1, que es la de acá, por la corriente. Entonces vendría siendo la que calculamos acá recién, el voltaje de la resistencia 1, que son los 70, por la corriente, que son los 7 amperes. Y al igual que la potencia parcial, ¿cierto? Del, de nuestra segunda resistencia, hacemos lo mismo, y igual que la potencia parcial, digamos, de la resistencia 3. Entonces aquí nos da todos los resultados en watt. Entonces para sacar la potencia total, se suman las tres potencias parciales de nuestras tres resistencias. Entonces eso nos da el total de 2.554,86 watts. Entonces eso también para verificar, para sacar nuestra potencia total, hacemos una multiplicación que es el voltaje final, que son los 365, digamos, por la resistencia, y nos da nuestra potencia total en watt. Para el ejercicio número 2, nos dieron los datos, ¿cierto? Para el ejercicio 1.3, que tenemos acá los datos, que son 360 volts, son 26 ohm, 24 ohm y 28 ohm para el caso de la resistencia. Y para el circuito de la resistencia total, el voltaje, corrientes parciales, corriente total, potencia parcial y potencia total del circuito. Entonces acá tenemos que la resistencia total
es la sumatoria de toda la resistencia. Entonces nuestra resistencia 1, nuestra resistencia 2 y la resistencia 3, que estos valores nos dieron en la tabla. Entonces, ¿cómo hacemos esto? La fórmula que tenemos, ¿cierto? Se divide 1, en este caso, por la sumatoria de las 3 resistencias. Vale decir, que sumamos nuestras 3 resistencias, el resultado de esto lo dividimos, o sea, 1 lo dividimos por el resultado que nos da la sumatoria de las 3 resistencias y nos da nuestra resistencia total, ¿ya? Que la resistencia total tiene que ser menor a la resistencia menor del circuito, porque este es un circuito paralelo. Entonces, para sacar las corrientes parciales de la resistencia, ponemos, ¿cierto?, que es en este caso el voltaje total, el voltaje final, partido por cada resistencia. Entonces ahí nos da, en este caso, la corriente de cada resistencia. Entonces acá nos dio en la primera, son 13,84. En la segunda resistencia 2, 15 amperes, y la resistencia 3 son 12,35. Entonces, para sacar la corriente total del circuito, hacemos la sumatoria de las 3 resistencias. Y ahí, digamos, tenemos la corriente total del circuito, que son 41,69 amperes. Entonces acá tenemos la fórmula, ¿cierto?, para poder rectificar. Si bien es cierto, nos dio igual, porque estamos usando el tema de los decimales. Por eso varía un poquito. Entonces, para el tema de las potencias, la potencia de nuestra resistencia 1 es la multiplicación del voltaje por la resistencia. Entonces, con eso podemos sacar la potencia de cada la potencia de cada resistencia, y esto nos da en watt, ¿cierto? Tenemos entonces que la fórmula es el voltaje final que nos dieron acá, que son 360, ¿cierto? Y multiplicado por la corriente de la resistencia 1. Entonces ahí nos da los 4.982.4 watts. Entonces al igual hacemos utilizamos la misma fórmula y nos da los resultados de las potencias parciales de la otra resistencia. Entonces, para calcular la potencia total, es la sumatoria de las 3, ¿cierto? Y eso nos da 15.008,4 watts. Entonces, para poder rectificar eso, podemos hacer el cálculo del voltaje total, voltaje final, por la resistencia total. Y también podemos comprobar el resultado que estemos en lo correcto. El ejercicio 1.4 es muy parecido al 1.3. También es en un circuito paralelo. En este caso también nos pide la resistencia total, que, como hablábamos, es la sumatoria de cada resistencia. Entonces, la sumatoria de cada resistencia, el valor, digamos, de la sumatoria de estos 3, uno se divide por el resultado y nos da nuestra resistencia total. Como comentábamos, en este tipo de circuito, la resistencia total tiene que ser siempre menor a la resistencia más baja. Entonces, para ver el tema de las corrientes parciales, ¿cierto? La fórmula vendría siendo el voltaje partido por la resistencia, ¿cierto? Entonces tenemos el voltaje, que era los 365 volts, partido por la resistencia 1, ¿cierto? Que son los 52,15 ohms. Entonces nos da 6,9 amperes. Hacemos la misma operación en la segunda y tercera corriente. Entonces ahí todo eso, el resultado nos dan en amperes.
Después para hacer la corriente total, entonces hacemos la sumatoria de las tres operaciones y nos da el voltaje, o sea, la corriente total del circuito, que son 79, digamos, 0,9 amperes. Y acá también tenemos nuestra fórmula para poder eh, verificar el resultado. Si bien es cierto, los dio 8,04, pero con los decimales, si lo aproximamos, es básicamente lo mismo. Entonces acá tenemos la potencia. Para calcular el tema de la potencia, parciales, en este caso son el voltaje final por la resistencia, que vendría siendo el voltaje final por la resistencia 1, ¿cierto? Que tenemos los 365 por los 6,9 que nos dio acá, ¿cierto? Ahí tenemos la corriente, perdón, por la corriente. Entonces, para sacar el voltaje, o sea, la potencia, voltaje final partido por la corriente de la resistencia 1. Eh, para sacar la potencia parcial de nuestra segunda resistencia es la misma fórmula, ¿cierto? El voltaje final, el voltaje total partido por la corriente, ¿cierto? Que la tenemos acá. Son los tres resultados y eso nos va indicando el resultado final en watt. Entonces, para sacar la potencia total, hacemos el mismo circuito, o sea, la misma operación, que es la suma de las tres, de las tres potencias, digamos, parciales, y nos da el resultado final en watt. Entonces, para poder hacer la comprobación, digamos, de la operación, podemos multiplicar el voltaje final o total por la corriente total. Entonces ahí nos da aproximado. Si bien es cierto, nos dio 27 y fracción, acá nos dio 29, pero eso es por el tema de los decimales que se utilizó para el tema del cálculo. Y eso es la explicación de acuerdo a los ejercicios que hice, profesor.